Bienvenidos un día más a los devocionales que estamos haciendo con el Evangelio de Marcos, versículo por versículo. Hoy vamos a hablar dejar todo para ganar todo. Nuestro texto es en Marcos capítulo 10, versículo 28 al 31. Recuerda que yo estoy estudiando con la NTV. Dice el versículo 28, entonces Pedro comenzó a hablar. Nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. 29, así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o bienes, por mi causa y por la buena noticia, versículo 30, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes. Junto con persecución, y lo he remarcado, junto con persecución. Y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. 31. Pero los muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. Pedro pregunta esto porque habían visto a un hombre adinerado, con muchas posesiones, con riqueza, fiel a los mandamientos de Dios, y que el Señor les dijo, wow, es difícil que un rico entre al reino de los cielos. Y ellos en su teología creían que una persona rica era porque era obediente a la palabra o a los mandamientos y Dios lo había bendecido y bueno, y tenía ya el cielo como un acceso libre. Pero Jesús le dice, no, tienes que vender lo que tienes. Era como esa confusión y era difícil que un rico entre al reino de los cielos. Entonces por eso Pedro dice, pero bueno, ¿y nosotros te estamos siguiendo? Pero ojo, los apóstoles no vendieron sus cosas como Jesús le exigió a ese hombre rico. No le dijo a ninguno de ellos, vende tu barco, vende tu casa. A Leví tampoco le dijo, mira, deja todos esos bienes que tienes. No, solo era un llamado específico porque en el fondo él sabía que este hombre rico amaba su riqueza, ¿no? Y el problema y la raíz de todos los males, dice la Biblia, es la riqueza, es el dinero. No es el dinero en sí, no es la riqueza, sino es el amor al dinero. Pero estos versículos nos hablan de cómo es que una persona que se ha dedicado al servicio del Señor, un misionero, un pastor, alguien que está sirviendo y que lo ha dejado todo, porque ese es el llamado específico para aquellos que estamos sirviendo en el Señor, que lo han dejado todo, y muchos han dejado hermanos, hermanas, padre, madre, han dejado casa, han dejado naciones, o sea, su nación, su tierra, han dejado bienes por su causa y por la buena noticia. Este texto dice que van a recibir a cambio 100 veces más el número de casas. Otra vez esta pseudo teología de fe y prosperidad tergiversa este versículo y dice que si tú vendes tu casa y lo traes para la iglesia, Dios te va a dar 100 casas, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Acá está hablando con la dedicación a la misión de Dios, al servicio de Dios, a la obra de Dios. ¿Y cómo entonces interpretamos esto? Mira, yo también hemos quitado mucho, ¿no? Los sueños de casas, hermanos. Muchas veces hemos viajado y hemos renunciado, obviamente, cuando hemos servido al Señor por años, ya son más de 17 años, 16 años que hemos decidido de seguir al Señor. Nosotros con mi esposa teníamos sueños, metas de hacer empresa, de construir casa, de tener, no sé, un carro, y durante estos años hemos visto cómo hermanos de la iglesia que los conocíamos y que hemos ayudado a su familia, pues han construido sus casas, 2 pisos, 3 pisos, carros, terrenos, etcétera. Y nosotros dedicados a la obra, porque esto es lo que nosotros hemos recibido como un llamado del Señor. Pero, ¿qué significa que son casas, hermanos, hermanas? Que cuando hemos ido haciendo la obra en muchas partes del Perú y de Sudamérica o del mundo, hemos tenido casa. Hemos llegado a casa de hermanos, hemos tenido mamá. Yo he tenido muchas madres que me han acogido, me han cuidado, padres, personas mayores, hermanos, hermanas, amigos que son más unidos que un hermano, ¿no? Y bienes donde he ido, siempre Dios nos ha provisto de personas, de comida, de casa, de hogares. A eso se refiere. Y podría decir que en todos estos años de ministerio,
100 veces más. 100, he estado en más de 100 casas, he estado en más de 100 amigos, hermanos, hermanas. Y es más, cuando les dice a los apóstoles que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna, esa es la recompensa. Pero hay un tema, con persecución, a los que van a empezar a hacer la obra misionera en la ventana 1040, este versículo tendrá mucho sentido, porque hoy no tenemos persecución nosotros, pero sí hay persecución en este mundo actual, especialmente por regímenes comunistas, socialistas o a veces musulmanes extremistas, ¿no? Pero a eso se refiere. Y aquel que lo deja todo, aquel que sirve al Señor, aquel que depende para su sustento económico, el misionero, el pastor, el siervo de Dios, en esta tierra es el menos importante, quizás porque tiene que depender de los demás, esperar la ofrenda o esperar, ¿no?, que alguien le invite, le compre, pero en el cielo será el más importante. Esto es lo que dice. Ahora, los que son más importantes pueden ser aquellas personas que tienen un buen trabajo, que Dios les ha bendecido, que comen muy bien, que tienen muchos ahorros en el banco, que tienen buenas casas y muchas comodidades, pero no han dejado nada por seguir al Señor, no están sirviendo al Señor. Un día en la eternidad serán los menos importantes. Así que si hoy tú estás sirviendo al Señor, alégrate, aunque a veces te menosprecien o te sientas menos importante, en el cielo tú vas a ser importante. Y si tú quieres ser importante en el cielo, sírvele al Señor. Sé el menos importante, sirve en la obra del Señor, porque en el cielo, en la eternidad, serás lo más importante. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo devocional.